Hoy día te voy a contar el secreto detrás del progreso. Hay algo que sí o sí, que si tú lo aplicas, te va a traer un progreso casi inmediato. Y es que cuando tú superas un miedo, detrás de ese miedo está el progreso. Imagínate que querís progresar en cualquier cosa. Por ejemplo, en el amor, en las relaciones, hablar con mujeres. Querís progresar en esa área. Entonces, ¿cuál es tu mayor miedo con las mujeres o cuál es tu mayor miedo a la hora de enfrentar el amor? La respuesta a eso, y detrás de eso, detrás de superar ese miedo, está el progreso que andáis buscando. A mí me pasó eso, que yo quise progresar en esa área porque durante toda mi vida, de hasta los 20 años, nunca tuve una polola, nada, ni besos, ni nada. Y dije, en un momento de mi vida dije, ya basta. Dije, es hora de hacer lo que hay que hacer, porque es parte de la vida. Es parte de la vida relacionarse con el sexo opuesto. Es parte de la vida relacionarse con las demás personas. Y yo quería vivir. Y para vivir tenía que superar ese miedo. ¿Y cuál fue mi mayor miedo en ese momento? Mi mayor miedo fue hablarle a la mujer. Hablarle sin nervio. Yo tenía el miedo de que al yo hablarle a una mujer que me gustara, obviamente, porque si no te gusta ya no te ponís tan nervioso, pero hablarle a la mujer que te gusta es difícil y da miedo. Entonces yo me propuse superar ese miedo. ¿Y qué fue lo que hice? Empecé a practicar con cualquier mujer, ya sea que me gustara o no me gustara. La idea era practicar el habla. Practicar el habla con mujeres atractivas o con mujeres no tan atractivas, pero la idea era hablar. Hablar y hablar. Porque yo tenía miedo también de quedarme sin tema de conversación. Tenía miedo de quedarme sin tema de conversación porque nunca he sido bueno para hablar. Siempre he sido como súper directo con pregunta y respuesta y nada más. Por así decirlo, no tengo mucha labia. No tenía mucha labia porque claramente ya superé ese miedo. Claramente ahora soy otra persona. Claramente progresé en esa área porque superé ese miedo. Ya ese es problema del Matías del pasado. El hombre que soy ahora ya no se pone nervioso por las mujeres porque superé ese miedo, progresé en esa área, superando el miedo que tenía de hablar con las mujeres y de quedarme sin tema de conversación. ¿Y cómo lo hice? Simplemente tuve los cojones, porque el miedo no se va a ir. El miedo, el otro día escuché, el miedo no se va a ir, tienes que hacerlo con miedo. En el momento que lo haces con miedo, ahí está el verdadero progreso. Entonces, eso es un ejemplo clarísimo de que detrás del miedo está el progreso. Entonces, piensa en cualquier área. Puede ser en el área de la salud, puede ser en el área de las relaciones sociales. A lo mejor yo también, aparte de las mujeres, también tenía miedo de preguntarle cosas, por ejemplo, a una cajera o pedir ayuda, no sé. Preguntarle cosas a la gente que no conocía. También tenía como ese quisquilleo de... Me abstenía a preguntar por vergüenza o no sé.
pero también superé eso. Ya ahora si necesito ayuda de un vendedor o algo, solamente la pido. Pero eso pasó con práctica. Yo superé ese miedo a través de la práctica. Entonces está el área de la salud, está el área de las relaciones y está el área del dinero. Entonces, elige un área y analiza cuál es tu mayor miedo, cuál es el miedo que tienes para progresar en esa área. Y una vez que lo identificas, pon en práctica lo que te estoy diciendo. Pon en práctica hacerlo con miedo. Eso es la clave detrás del progreso. Si quieres progresar, atraviesa el miedo. Atraviesa el miedo y toma decisiones. Porque, el miedo te hace que dudes si hacerlo o no hacerlo. Y la clave es hacerlo con miedo. El miedo no se va a ir, tienes que tomar la decisión en el momento. Es en ese momento que tienes que decir sí, ahora lo voy a hacer con miedo y voy a superar y voy a progresar en esta área que siempre he querido progresar. Entonces, de eso se trata. Tenéis que identificar el miedo en esa área y atravesarlo, porque detrás de cualquier miedo está el progreso. Yo ahora mismo estoy superando el miedo a la crítica, el miedo a lo que las personas digan. ¿Por qué? Porque quiero progresar en el área de las relaciones, quiero saber comunicarme, quiero saber entablar una conversación con alguien. Y por eso me expongo a las redes sociales, subo videos hablando que es mi mayor debilidad y que la quiero fortalecer y quiero crecer en esa área del habla. Entonces, llevo más de 45 videos hablando solo con la cámara. Y imagínate, es algo que voy a hacer para siempre. Es algo, el miedo ya lo superé. Ahora lo que estoy ganando es estoy ganando experiencia y maestría. Estoy perfeccionando. El miedo ya está superado. El miedo se superó en el primer video que subí. El primer video, cuando yo decidí progresar en el área de las relaciones, del speak, del habla, del tú a tú, de explayarte, de explicar una idea, empezó con el primer video. En el momento en que yo subí el primer video, hablando, así, con la cámara, y diciendo un mensaje, explicando un mensaje, que literalmente fue que con ese video estaba superando el miedo, y que ese video iba a ser el principio de algo maravilloso. Y así fue, superé ese miedo y ahora llevo más de 45 videos de pura práctica y mejorando mi speak, mi tú a tú. Entonces, te reto a que vayas, elijas un área en la cual progresar, identifiques un miedo y ese miedo lo vas a traspasar, lo vas a hacer, lo vas a superar. Y dime si progresaste o no progresaste, porque a mí me ha funcionado. Yo he superado varios miedos y el progreso que he tenido ha sido brutal. Así que te reto, Te reto a que vayas y superes un miedo.